colegas en la mesa. Mi nombre es Libertad Enríquez Abad. Ustedes me conocen porque he estado en contacto con cada una y cada uno por las cuestiones logísticas, pero en este momento pues mi rol cambia para estar con las compañeras en la mesa. Le tengo el honor de presentar a la maestra Gabriela Revueltas Valle. Ella nos acompaña del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Les pido darle la bienvenida, por favor. También nos acompaña la maestra María Marta Ramírez García. Ella es del ITESO, de la Universidad Jesuita de Guadalajara, nuestra universidad hermana y convocante en este proceso del sexto coloquio. Por favor, la bienvenida. Y bueno, nuestras mesas de diálogos han generado amplia expectativa. En el caso de nosotras, abordaremos sobre políticas del cuidado, precarización y feminización. El objetivo de nuestras mesas de diálogo, tanto la de hoy como la del día de mañana, que tiene que ver con periodismo y violencias, pues tienen como objetivo establecer un puente de diálogo entre la academia, las personas tomadoras de decisiones y diferentes actores sociales, para generar cambios sustanciales en los escenarios que planteemos en estos diálogos. Buscamos generar justamente un diálogo colaborativo entre la academia, las y los tomadores de decisiones y actores sociales, para propiciar un trabajo conjunto que permita delinear propuestas y acciones concretas. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar. La idea es que nosotras yo les voy a plantear una serie de preguntas a nuestras ponentes y que por supuesto ustedes tengan también la oportunidad de interactuar y que planteen sus inquietudes al respecto del tema. Para ello, hemos preparado un planteamiento sobre el tema y también Gaby ha preparado una breve presentación. Entonces, yo voy a dar un breve contexto, después Gaby nos compartirá lo que ella preparó y comenzaremos esta dinámica de preguntas y respuestas para dialogar al respecto. Entonces, les comentaba, para el desarrollo de esta mesa nos hemos planteado reflexionar sobre el cuidado. ¿Quiénes lo proporcionan? ¿Quiénes lo reciben? Así como el papel de la sociedad y el Estado ante este. ¿Cómo es que el cuidado trasciende a las personas y a las familias? Para dar contexto, nos permitimos integrar esta información. Resulta preocupante observar que la situación en México, Latinoamérica y el Caribe, así como en el mundo, es similar respecto a lo que arrojan las investigaciones realizadas desde las ciencias sociales. Existe una evidente feminización y precarización del trabajo de cuidado. Sabemos que el sistema sexo-género socializa de diferente manera a los hombres y a las mujeres. Tradicionalmente han sido socializados como femeninos el cuidado, lo personal, lo afectivo y la mediación. El concepto del cuidado o cuido se relaciona con la generación, reproducción, mantenimiento y conservación de la vida. Y es a las mujeres a quienes se nos ha adjudicado históricamente las tareas que conlleva. Se basa en la extensión del rol de la maternidad a todos los comportamientos sociales de las mujeres. El cuidado implica entonces responsabilidad por la vida de las y los demás, valorar las relaciones personales con ellas y ellos, atender a sus necesidades, frecuentemente colocando de manera secundaria las propias. El autocuidado no es una realidad para quienes cuidan a otras personas. Según la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en los países de la región de Latinoamérica y el Caribe, las mujeres dedicamos 3 veces más tiempo al trabajo no remunerado que los hombres. Desde las ciencias sociales, de manera particular, los estudios de género y con una mirada interseccional, el análisis sociocultural de las emociones hace cada vez más necesario visibilizar y sobre todo actuar para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Terminar ese desencuentro entre la necesidad de las mujeres y de las familias de contar con mayores ingresos por un lado y la necesidad de contar con tiempo para los cuidados. Lo que sin duda genera tensiones que vulneran los derechos humanos de las personas involucradas, así como de quienes son más vulnerables en particular.
La dimensión emocional resulta un componente sumamente novedoso y fortalecedor, desde mi punto de vista, para dar elementos argumentativos y de transformación de la realidad social. Cito a la doctora Rocío Enríquez Rosas. Interesa destacar la relevancia de pensar el cuidado en tanto objeto multidimensional, así como las emociones nodales inherentes al mismo. Con ello, adquiere relevancia evidenciar los procesos de precarización y feminización del cuidado, así como las solidaridades y conflictos intergeneracionales que todo ello conlleva. Desigualdades, asimetrías e inequidades de género y de generación que se producen y reproducen en la práctica del cuidado y que pueden ser abordadas analíticamente desde la socioantropología de las emociones. Termino la cita de la doctora Enríquez Rosas. A pesar de los esfuerzos realizados en la región, hoy en día los servicios de cuidado siguen fragmentados, lo que se traduce en el acceso a servicios de diferente calidad según el nivel de ingreso. Así, entre los grandes desafíos que se plantean, figura la ampliación de la cobertura de los centros infantiles especializados, los servicios de acompañamiento a la población adulta mayor con alto grado de dependencia y la formación del capital humano especializado y certificado en la atención de personas con distintos grados de dependencia, considerando los diferentes tipos de requerimiento en materia de cuidados. El otro tema es la relación entre pobreza, crecimiento y derechos. En torno de estos tres hay una relación muy compleja de actores y de otros elementos que son de carácter estructural, subjetivos, ideológicos, de normas que rigen en las sociedades en donde vivimos, pero también mucho de eso dado por los impactos y las normativas de carácter internacional y sobre todo cuando hablamos de economía. Cuando esta realidad no se logra interpretar, es decir, no se toman en cuenta las interrelaciones entre las políticas económicas y sociales, los intereses divergentes entre los diversos actores, lo que estamos diseñando como políticas públicas al final, lo que hacen es multiplicar y profundizar las inequidades que se supone estas pretenden reducir. Es por ello que hacemos una apuesta por tender puentes entre la academia, las y los tomadores de decisiones que nos permitan realizar trabajo intersectorial, que vaya disminuyendo las brechas entre lo que un ámbito aborda y otro deja de lado al momento de investigar, teorizar, actuar a través de las políticas de cuidado. En este sentido, retomamos conceptualizaciones del Laboratorio Nacional Diversidades y de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia, particularmente de Lucía Rafael de la Madrid, Chantal Garduño y David Gutiérrez, quienes plantean que, comienzo cita, cuidar es todo aquello que hacemos para que nuestra vida y la de nuestros congéneres en independencia nos permita vivir lo mejor posible frente a las coyunturas de cada existencia compartida. Cuidar es toda acción que contribuye a la ayuda de las necesidades. Es una práctica que implica múltiples formas de diálogo y acuerdos, de las mejores maneras de vivir. Son un debate situado en la vida de cada una de las personas que no puede ser universalizado para unas y otros. La doctora Alba Carocio de Venezuela menciona que hay una ética del cuidado que promueve la valorización de las virtudes y comportamientos necesarios para atender a las y los otros. Se trata de un modelo moral basado en el afecto y la filiación, especialmente en la responsabilidad por la protección del otro o la otra. Desde la perspectiva de la ética del cuidado, la interpelación de la otra persona necesitada, que exige ser atendida, es la clave como motor de la acción moral. La percepción y la empatía hacia la otra persona son condiciones de partida para toda práctica ética. Es con base en este conjunto de valores que los feminismos actuales proponen un cambio civilizatorio. Para nuestras sociedades mercantilizadas y patriarcales que ven el cuidado como un valor, una actividad privada y personal solamente limitada a la familia inmediata y principalmente bajo la responsabilidad femenina. En el plano público, el ideal social que propone el sistema es el de un yo sin vínculos, completamente autosuficiente en su vida pública, que oculta su dependencia privada y se maneja de una manera racional y competitiva, sin dejarse desviar por los afectos.
sabemos que no es así y que el trabajo de cuidado y que nos cuiden pone en juego una serie de emociones, interacciones y acuerdos que determinan nuestras vidas de manera importante. Para dar lugar a nuestra mesa de diálogos, me permito cerrar citando a la antropóloga social Leonora Ida Concha, de la Red Nacional Género y Economía. En las relaciones económicas y políticas de la sociedad en su conjunto, deberán estar involucrados desde los hogares hasta los sectores gubernamentales, empresariales, comerciales y comunitarios, para aportar al diseño e implementación de un nuevo proyecto humano sustentable. El contrato social moderno, capitalista y patriarcal ha sido excluyente, individualista, jerarquizador y conflictivo, llevando su lógica de acumulación individualista al extremo, y está elaborando para que se incorporen al trabajo industrial, comercial, asalariado, personas que no tienen que cuidar a nadie, porque tienen cubiertas sus necesidades de cuidado, y se pueden dedicar de tiempo completo, tal y como lo requieren los contratantes. Bueno, pues es con este contexto, compañeras, espero haber generado y estimulado más allá de lo que ustedes han reflexionado para conversar con nosotras y nosotros el día de hoy. Y pues damos paso a lo que Gaby preparó para compartirnos. Si nos ayudas, Ariadna, por favor. Y pues dejo en el uso de la palabra a la maestra Gabriela Revueltas Valle. Ay, me voy a parar tantito nomás para poderme guiar, pero el clic le doy yo. Preparé una presentación con el ánimo, pues no de dar la última palabra, sino precisamente en el contexto. Ahí están bien, ¿no? Pues ahorita me voy a volver a sentar. De hacer el diálogo, pues sí, como usar esto como un detonante, ¿no? Le doy aquí, así. Ya. Desde, vamos a decir, desde las coordenadas, el encuadre de las políticas públicas, pues bueno, se llegó ya a plasmar como un derecho en la Constitución de la Ciudad de México, entrada en vigor la semana pasada, ¿no? El 17 de septiembre, a quienes viven en la Ciudad de México. Este derecho quedó ya, digamos, aprobado en su artículo 9. ¿Cómo llegó a plasmarse como derecho? Un poco, o sea, con las flechitas, la idea es un poco plantear lo que se debatió, lo que está no solamente en la academia, sino también en las necesidades de las mujeres y de lo que resulta ser tomado en cuenta para construir la política pública, ¿no?, de igualdad sustantiva. En la Ciudad de México procuran añadir igualdad sustantiva. Entonces, bueno, tenemos que urbanas, ¿no? Siendo urbanas, está decreciendo la población joven, está envejeciendo pues de aquí para el real, ¿no?, de gente como yo. Hay una escasez de servicios públicos, no hay para todos, ¿no? Los que hay de calidad pues son para clase media para arriba, para clase media para abajo, pues seguimos, las mujeres seguimos subsidiando ese trabajo, ¿no?, al Estado, cuidando enfermos, ancianos, incluso personas autónomas, como el marido, quien ha trabajado con amas de casa, sabe que tiene que regresar a darle de comer a una persona que podría ser autónoma, pero que hay que ir a darle de comer a un chico de 18 o al esposo de la misma edad. Aunque no es dependiente, ¿no?, resulta ser que ese trabajo también lo tenemos que hacer. Bueno, lo teníamos que hacer a quienes, ¿no?, así lo consideran aún. Es informal el cuidado, pues sí, incluso le entra la vecina, la cuñada, la tía, toda la gama, la red femenina principalmente. No digo que los hombres no cuidan, por supuesto que están haciendo lo propio cada vez más, ¿no? Sobre todo se ve en las generaciones jóvenes, ¿no? Es donde vemos ya esta ruptura, pero mi papá ni de chiste hubiera calentado una tortilla para los otros, ¿no? Es decir, sí, generacionalmente estamos identificando cambios con respecto a este tipo de necesidades. En términos de intercruzarlo o de interrelacionarlo con el derecho a la igualdad, por supuesto que el derecho al cuidado viene a ser observado desde el instituto en esta administración, en la actual, pues como el principal obstáculo para la autonomía económica
de las mujeres. Es decir, si las mujeres se autoperciben, ¿no?, como incapaces de ir a tener un trabajo formal, porque quién cuida a los hijos en la tarde, ¿no?, quién va por ellos, quién hace la comida, pues está el obstáculo para los ingresos, ¿no?, para la autonomía económica. Entonces, de ahí, digamos que ahí es donde nosotras nos paramos. Digo nosotras, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Si bien venía como el debate en términos de la economía del cuidado, como esta cuestión desde el feminismo, ¿no?, de la economía del cuidado, y esta postura en términos de decir, bueno, no solamente es lo que somete a las mujeres, ¿no?, no solamente es lo que las mantiene pobres, no solamente es lo que las mantiene dependientes, sino también en términos sociales se sigue sosteniendo el mismo pacto, ¿no?, ya desde mi punto de vista caduco, aunque en la práctica pues sigue siendo tan vigente en nuestras familias. Resulta ser que México es observado por que es la CEPAL, ¿no?, que indica que es de los países de América Latina más renuentes a cambiar estos patrones en la casa, ¿no?, a que las mujeres emprendan autonomía económica y se reparta de otra manera, ¿no?, el quehacer y los trabajos de cuidados. Vamos a decir trabajo no remunerado, ya sabemos que en la bibliografía y que en este nivel hay como varias connotaciones. Nosotros digamos, para la Constitución fue relevante que se hiciera el énfasis en trabajo de cuidados para poderlos separar, ¿no?, para poderlos separar y construir el derecho que ahora dará pie a que en la Ciudad de México se construya un sistema de cuidados. Esa es la pretensión, ¿no?, y no solamente por el trabajo de cuidados, sino para nosotras, para que pueda dejar de estar subsidiado por el trabajo femenino, ¿no?, y subsidiado aún cuando lo pagamos, porque lo pagamos injustamente, ¿no?, aún a la señora que llega como cuidadora, a la señora que llega a lavar mi ropa o a hacer mi comida o va un día de entrada por salida, no gana lo que necesariamente produce ese trabajo, ¿no?, también está subsidiando, ¿no?, trabajo al Estado. El derecho al cuidado promueve, ¿no?, en términos los más optimistas, vamos a decirlo así, o ideales, transformar la situación de mujeres y hombres, ¿no? Es decir, no sabemos hacia qué identidad, eso está, digamos, en otra discusión. En términos de política pública, sí, de hacer una transformación en los acuerdos que las mujeres podamos tener en casa con la pareja o no pareja, con los hijos varones, ¿no?, con los hermanos, con los padres, con los tíos, etcétera. El cuidado pues es una necesidad humana básica, sin él no estamos listos para ir a trabajar, ¿no?, para ir a la escuela, y pues bueno, hay una organización social que sostiene el sometimiento pues de las mujeres principalmente, y pues su dependencia, ¿no? En términos de cómo quedó definido el derecho al cuidado en la Constitución, digamos que se buscó que tuviera estos componentes, ¿no?, que fuera un elemento, ¿no?, que abone a la igualdad sustantiva como ideal, que obviamente tenga que ver con otras condiciones para el trabajo de personas que proveen este trabajo y que les pagamos, ¿no?, trabajadores y trabajadores de la casa, de cuidadores, y cómo, pues bueno, puede resultar, pues sí, dentro del trabajo en la casa, otro arreglo para la reproducción social. El mecanismo de conciliación de trabajo y familia ha detonado pues cierta normatividad, de la cual, por ejemplo, ya se goza en la administración pública del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Los viernes salimos a las 3, las mamás tienen licencia ya de 7 meses, ¿no? Oficialmente, digamos, con el sistema de salud tenemos 3 meses, siendo empleada del gobierno de la ciudad se alcanzan 7. Si se adopta un hijo igual, ¿no?, si se es madre y se adopta un bebé, igual tiene esa licencia. Los hombres tienen la licencia, ya sabemos, el permiso de paternidad tan relativo, ¿no? Quien tiene hijos en esta aula sabrá perfectamente que 15 días para cuidar un bebé, pues es un chiste, ¿no?
no lo sé, pero sin embargo a nivel federal, digamos, se refleja y pues se piensa como un detonante. De hecho, para los ciertos sectores del gobierno de la Ciudad de México, si no asisten al instituto a tomar su plática de paternidad los padres primerizos, tienen que llevar su constancia, ¿no?, de que tomaron la plática con nosotras para que puedan tramitar sus 15 días. Y pues bueno, ahí la reflexión es bien interesante, lo dan expertos en masculinidad, etcétera, y hay cosas súper interesantes con respecto a la paternidad mexicana, digamos, como otra piedra de toque que hace que sí se mantiene como un país renuente a cambiar esas identidades, ¿no?, la femenina y la masculina. Bueno, esta diapositiva es como quedó el artículo 9 en la Constitución. Tiene estos dos elementos, ¿no? Un derecho de toda persona y lo que vendrá a ser el sistema de cuidados en la Ciudad de México para las diversas necesidades, en términos de que de aquí bajará el reglamento. O sea, dirán, ¿a qué burócrata? ¿Cierto? Si no están estos documentos, si no hay esta secuencia, no hay política pública. Es decir, la función pública no puede actuar si no viene la normatividad jurídica y programática, ¿no? Entonces, con el párrafo de abajo, pues con ese dará pie al reglamento, que ya hay se quedó uno pendiente que propuso la Secretaría del Trabajo, ¿no?, como para poder detonar ya cuando entrara el Congreso de la Ciudad de México a ir debatiendo lo que será el reglamento, ¿no?, del sistema de cuidados en la ciudad. ¿Qué elementos tiene el derecho al cuidado? Pues necesitamos que ese sistema, ¿no?, público de servicios de cuidado contenga estas características, que sean públicos, es decir, para cualquier nivel socioeconómico, universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad. En términos de, recordarán que una de las consecuencias, sin adjetivos, una de las consecuencias de la guardería ABC fue esta normatividad sobre las guarderías, ¿no?, sobre dónde está ubicada, alrededor de qué características, porque había un descuido desde el Estado, ¿no?, de decir qué características tendría que tener una guardería. Hay mucho cuidado con respecto a la escuela pública, pero con respecto a todo lo que sería el sector de menores, obviamente se había descuido, sigue habiendo, ¿no? Sigue habiendo, pero bueno, el ABC nos vino a traer esta alarma, ¿no? Esta alerta con respecto a los espacios para niños menores. Y sin embargo, bueno, a la integralidad de espacios que pudieran ser múltiples, se ha considerado que la población de 6 años a 12, ¿no?, mujeres y niños, niñas y niños, están descuidados, ¿no?, y no hay espacios. Recordarán o conocerán el programa Saludarte, también parte de la Ciudad de México, ¿no?, que implica esta cuestión de alimentación y tiempo extendido en escuelas con actividades para esta población que parecía descuidada, pero hay que estar en escuela pública, ¿no? Si no, todo esto tiene un costo. Híjole, no sé si quedarme ahí, sí, ¿no?, para que platiquen del derecho al cuidado todas. Bueno, antes que nada, la doctora Enríquez debería de estar aquí, pero a lo que voy es que la verdad es una gran oportunidad. Sin embargo, ella también abonó elementos a esto que se va a compartir, ¿sí? También está dentro de esta cuestión, y en relación a lo que comenta Gabriela, siguiendo en la línea de las acciones afirmativas que se están dando en relación a las políticas públicas que tengan que ver en cuestiones de cuidado, pues como bien lo mencionó, ya se están colocando estas iniciativas que ya están visibilizando al cuidado como un derecho. Por ejemplo, aquí en la ciudad, ¿sí?, además de la que nos compartió, hay otro tipo de iniciativas, por ejemplo, que buscan promover políticas del cuidado. Una de ellas es la iniciativa de decreto hacia un sistema público de cuidados para la Ciudad de México, que se promueve dentro de los integrantes de los constituyentes de la Ciudad de México, las feministas,
que se promueve modificar los artículos 14, 16, 17, 21, 22, entre otros, y que no es otra cosa más que buscan una ciudad solidaria, incluyente, habitable, buscan el bienestar social y economía distributiva, ¿sí? Todos estos aspectos que tengan que ver con cuestiones de cuidado. Como bien lo mencionó Gabriela, ya está la modificación dentro del artículo 9, dentro de la ciudad. Otra de las acciones que queda, otra de las iniciativas que impulsa el gobierno en la Ciudad de México es la ley de un sistema integral de cuidados, como ya está bien mencionado, que esta iniciativa se marca el inicio de una política pública que va a ser fundamental colocar los derechos y obligaciones para las personas que den cuidados y para las que son cuidadas. Bueno, más allá de esto es colocar dentro de estas acciones que sí están siendo afirmativas en la búsqueda, en la promoción de un sistema de cuidados, es también cuidar el seguimiento y la continuidad a las mismas, porque realmente en ocasiones se coloca en el centro la definición de cuidado, pero muchas de las ocasiones no se les da como este seguimiento. Por ejemplo, ahora en Guadalajara acabamos de tener el encuentro, que también en Jalisco, el Instituto Jalisciense de las Mujeres se está elaborando talleres en donde ya están visibilizando esta cuestión de la creación de un sistema de cuidados, ¿sí? Ciudad de México va caminando, yo creo que va caminando también dentro del estado, principalmente en Guadalajara, ¿sí? Dentro de todo esto también otras de las acciones sí sería, como se mencionaba, en este tipo de encuentros en donde se pretende reunir a toda la cuestión de la academia, a todos los funcionarios, es cohesionar de una manera en conjunto como todas estas iniciativas que se van surgiendo, ¿sí? Desde la sociedad organizada y no organizada en torno al tema del cuidado para fortalecer lo que ya hay y de ahí poderse derivar en políticas pues de cuidado, como esta cuestión, no ir como en ese desconecte, sino más bien trabajar sobre la misma línea para lo que ya está, consolidarlo y que no desaparezca. Era esta parte que se veía, la cuestión de que en ocasiones las estrategias están consolidadas o están en arranque, pero los cambios mismos propios de administraciones en ocasiones se paralizaban y no, las iniciativas quedaban como en esta parte. Bueno, pues yo creo que hasta aquí para no extenderme, que tenga que ver con las acciones afirmativas que van en relación a las configuraciones sobre las prácticas de un sistema de cuidados. Muchas gracias, compañeros, y pues así como rebeldes somos quienes estudiamos estos temas, ustedes se han ido de lo último a lo primero que queremos analizar. Pero bueno, tenemos con quienes dialogar y comenzar la discusión. Entonces, ustedes ya nos comparten un poco, pues son estos resultados de las acciones afirmativas en torno a la política del cuidado. Pero sí es muy importante que compartan con nuestra audiencia, desde la academia y desde la política pública, cuáles son algunas evidencias y datos que ustedes puedan compartirnos sobre el fenómeno del cuidado. Lo que yo mencionaba en el planteamiento del tema, ¿quiénes proveen el cuidado? ¿A quiénes se cuidan? ¿Qué implicaciones tiene el cuidado, compañeras? Bueno, ahora sí que no venía preparada, pero sí, mira, desde el instituto, bueno, una clave para nosotras es cómo definir este problema como un problema público, si no, no podemos plantear ninguna acción. Entonces, bueno, la base con respecto a definir el problema público es entender que las mujeres, pues bueno, también son sujetas de derechos en la Ciudad de México con respecto a su empoderamiento económico, qué hay, qué condiciones hay, y digamos que sí partimos de hacer este análisis con lo que hay de información pública en términos de lo que se sabe con respecto a el empoderamiento económico de las mujeres. Entonces partió de que las mujeres tenemos un débil empoderamiento económico, ¿no? Por varios factores. Es una cuestión, como otras problemáticas, multifactorial, pero bueno, se toma en cuenta esta información, ¿no? Digamos que tres claves son pues este reparto asimétrico del que somos herederas aún, nuestras mamás, quizá nosotras ya empieza a cambiar y no, y que vemos cómo se comparte de otra manera en las generaciones jóvenes.
quizá lo más rudo, ¿no? Quizá no acaba de compartirse. Y la preocupación también está, o estuvo, esperemos que siga estando, es en las mujeres pobres, ¿no? Se calcula ya con la intercensal de 2015 que el 43% de los hogares del último nivel económico están comandados por una mujer, donde hay más hijos, más personas con enfermedades, y esto pues no es una cuestión moral, sino simplemente un reflejo de cómo las características de la pobreza de la ciudad y cómo va a venir. Es decir, habrá más dificultades de cuidados si no hay un sistema de cuidados, ¿no? Habrá más problemáticas con respecto a quién cuida a los que necesitan cuidados si no hay, ¿no? Y las mujeres ¿qué anteponen, no? Si la obtención de un ingreso o los cuidados, y vemos que se tratan, las conocen, ¿no? De partir en 20 con tal de resolver todas las necesidades de todos, porque resulta ser que el cuidado sí viene a ser el núcleo duro del género, ¿no? El más, quiero decir núcleo duro, porque el que menos se está modificando en sociedades como la nuestra. Resulta ser que en la ciudad, pues ustedes pueden checar los datos, es todo un mosaico. Todos los niveles económicos del mundo se pueden registrar en la Ciudad de México, desde el más alto hasta el más miserable, ¿no? O sea, desde comer frijoles un poquito con tierra para que haya minerales, ¿no? Hasta los niveles más altos económicos donde puede haber comida, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese mosaico de económico, socioeconómico, pues claro que trae todas las diversidades de necesidades de cuidado, porque en todas las casas de todas maneras hay necesidades de cuidado, tengan el nivel socioeconómico que tengan. Entonces, ¿cómo se resuelve? Empecemos por decir, la preocupación el artículo va principalmente del sistema de cuidados, de poderlo definir para las clases populares. Un primer intento, digamos, que con respecto a cómo definimos el problema público, nos hizo ver y voltear a ver los programas sociales que actualmente existen. No lo olvidemos, digamos que ese es otro problema público, vamos a decirlo así. Parece chiste, pero no solamente la cuestión de las necesidades de las mujeres pobres, sino la manera en cómo las han sostenido o incentivado programas sociales como madres solas, despensas, ¿no? Uniformes gratuitos. Nos hizo revisar en el instituto pues la política social, los programas sociales, y entender que hay, bueno, qué mujer está atrás de esos programas sociales. Pues una mujer dependiente, ¿no? Casi, lo voy a decir feo, que necesita seguir siendo pobre, ¿no? Que necesita seguir estando sola por recursos que tampoco la van a hacer cambiar esa situación. Entonces, bueno, vamos a empezar digamos que esas son dos vías, ¿no? El problema real con la población pobre y el problema de las políticas públicas y la política social como está definida. Ahí, digamos, es otro gran problema público que pretendemos sí modificar a través de visualizar que el problema tiene todas estas características. O sea, sí necesitamos ver que el trabajo doméstico y de cuidados está repartido de manera injusta, y decirlo así. Es injusto que solamente las mujeres tengan que realizar este trabajo, o que por un embarazo adolescente se abandone la escuela y la escuela no propicie condiciones para que las chicas no abandonen la escolaridad. Y no por una cuestión moral, otra vez, sino porque sí es una situación que permite otra condición social, ¿no? De las familias. La dinámica económica local, ustedes saben que la Ciudad de México pues ya también es una gran urbe de servicios, cultural y de distracciones, que en realidad ya no produce nada, comercializa todo, desde lo negro hasta lo blanco, ¿no? En todos los niveles sociales, y que en realidad sí va bien un sistema de cuidados porque proveería
de otro tipo de empleos para mujeres y hombres, por supuesto, de diverso tipo, ¿no? También hemos incluido el transporte, ¿no? Pensando como el sistema de cuidados también, el transportar a las personas resulta ser también un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, transportar personas dependientes entre menos distancia, ¿no? Para ya sea la escuela o un espacio donde pueda ser cuidado o resuelta alguna necesidad, tendría que estar facilitado de alguna u otra forma. Ese trabajo también resulta ser que da problemas, ¿no? en el reparto de géneros, entre los géneros. En esta misma línea, como bien señala Gaby, si el cuidado todavía no logra posicionarse como un tema de Estado, es donde entra la academia, ¿sí? Esto quiere decir que todavía el gobierno no lo está asumiendo como una política pública, pero para que se asuma como una política pública, pues se deben de presentar esas características y necesidades de las personas que cuidan y de las personas que reciben esos cuidados, y es donde está la academia, y encuentros como este nos permiten poner en contexto qué es lo que se está haciendo desde las trincheras, de manera interdisciplinaria, qué es lo que cada quien está abonando con la finalidad de tener elementos objetivos que puedan colocarse dentro de la política, como bien nos lo menciona Gaby. El cuidado como dentro en este eje que el cuidado, ¿a quién le tocaría? O principalmente distintos autores han aportado que el cuidado está presente durante todo el ciclo vital, ¿sí? Desde que nacemos, después podemos proveer algún tipo de cuidados, y si tenemos el privilegio de llegar a la vejez, pues podríamos recibir de estas demandas que en esta etapa de la vida pues se pudieran necesitar. A través de los distintos proyectos de investigación que han buscado comprender este fenómeno del cuidado, desde todos los intelectuales que están interesados sobre el tema, se colocan evidencias y datos sobre lo que sucede actualmente en relación a este fenómeno de una manera contextualizada. Y como se mencionaba, ¿quién provee esos cuidados? Desde luego son las familias. Ahorita el cuidado está dentro de esta cuestión, la cuestión del familiarismo, y se está buscando salir como desde distintos autores que ya traen la propuesta, como Enríquez, Robles, Arraigada, de la cuestión del desfamilismo. Y a lo que vamos con esto es que ya las familias ya no pueden asumir las responsabilidades de cuidado, sino que ahora es corresponsabilidad del Estado, de las comunidades, de las asociaciones, y sobre todo buscar estrategias que se puedan dar de forma equitativa y no solamente se cargue sobre la cuestión de mujeres. En una de las mesas anteriores se mencionaba, ¿quién cuida? Las mujeres, es lo que está visible, y es como bien se menciona, las mujeres son las que están cuidando la feminización del cuidado, que hay bastante escrito sobre el tema, pero aquí tiene que ver que los hombres ya están empezando a asumir tareas de cuidado, pero en ocasiones no se visibiliza, ¿sí? Y es aquí donde entonces ahorita hay una repercusión, una carga en la cuestión femenina, que es la que da cuidados, y dentro de la academia es importante colocar a quienes se cuida o quienes se busca comprender esta dimensión. Pues entran desde los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, todo aquel que necesite que tenga algún nivel de dependencia, ¿sí? A partir se cabe señalar que es importante mencionar que a partir de mi experiencia de haber participado, de haber colaborado en distintos proyectos de investigación, por ejemplo, ahora que actualmente la doctora Enríquez coordina un proyecto que tiene que ver con subjetividades y colectivización del cuidado, ¿sí? Cómo a través de los distintos proyectos se buscan aportar elementos de manera concreta para que puedan directamente abonarle a lo que tiene que ver con las políticas públicas. ¿Por qué es importante mencionar como los trabajos de investigación o los proyectos que actualmente están funcionando
con la finalidad de, estoy partiendo y haciendo estas menciones, con la finalidad de dar un poco de contexto desde dónde se está hablando para abordar el tema de cuidados, y actualmente tiene que ver con estudios que he colaborado, como bien les menciono, en cuestiones de la vejez y envejecimiento. Y a partir como de todas estas propuestas, como les menciono, este último proyecto en el cual se busca entender cómo se está trabajando la parte subjetiva, la parte emocional, la afectividad en las prácticas de cuidado, pero no de manera individualizada, sino cómo se dan dentro del espacio colectivo. Es lo que más interesa conocer. Aquí hay un grupo de expertos en el ITESO que desde distintas áreas es un equipo interdisciplinario, pues se busca abonar lo que tiene que ver, por ejemplo, con espacios, con infraestructura, con medios de comunicación, que hay distintos con autocuidado, con las emociones, con los procesos de colectivización de cuidado, es como de forma general, cómo estos proyectos abonan directamente como características, necesidades reales y en tiempo real, ¿sí? Hasta aquí, ok. En el sentido de lo que van mencionando, entonces, pues hay coincidencias respecto a lo que van construyendo desde la política pública e implementando, y la evidencia de la investigación en las ciencias sociales. Entonces, compañeras, a partir de eso, les pregunto, ¿cómo evidenciar y actuar entonces ante la feminización y precarización del cuidado? Gaby quería retomar lo que tiene que ver con las necesidades, y me parece que con esta pregunta podrías compartirnos algo al respecto. Bueno, ustedes también habrán visto el año pasado que se aprobó la construcción del sindicato de trabajadoras y trabajadores del hogar, ¿no? Está en ciernes, es lamentable, pues se apuntó a que el convenio de la OIT fuera firmado por este gobierno, ya se va a acabar, y creo que por ahí anda una solicitud de las compañeras de Marcelina Bautista, la pueden buscar, para firmar esta petición de que el Estado mexicano se comprometió en su inicio a firmar. Ya sabemos que un convenio no es todo en el amor y la vida, pero sin embargo sí facilita para el diseño de la política pública que esté firmado, ¿no? Y que se provea, pues la precarización del trabajo femenino sí es un lastre y un futuro concreto que va a pervivir, lamento decirlo, varios años más, ¿no? O sea, es decir, algo que no es tan sencillo de modificar, porque la estructura pues económica de la economía informal, de la cual dependemos también, es rotunda, y de esa también viven muchas mujeres, y no podemos, es decir, eliminar esos ingresos informales por formalizar algo a lo cual solamente accede un estrato de la población económicamente fuerte. El resto no podría pagar los servicios que justamente deberían de ser pagados, entonces la precarización va a pervivir un rato más, y la cuestión es generar pues para nosotras pues las alternativas, es decir, no vamos a modificar ahorita la economía informal, pero sí podemos modificar o iniciar otras condiciones para que las mujeres salgan por ingresos propios, sean de la formalidad y con todo lo que significa un trabajo formal, o informales. Y puedo poner mi ejemplo en mí misma. Yo llevo 10 años como funcionaria pública en la informalidad. Carezco, si bien tengo contrato, carezco de prestaciones desde hace 10 años, ¿no? Es decir, yo también soy una trabajadora informal, porque el Estado también, ¿no? Adoptó toda esta dinámica neoliberal, pues, de contratar con una diversidad múltiple, que se vuelve tan diversa que dice uno, bueno, ¿y esto qué es, no? Sindicalizado, no sindicalizado, pie de rama. Hay una cosa que se llama pie de rama, ¿no he visto eso? ¿No? Una cosa como del siglo XIX, pie de rama, que son plazas heredadas familiarmente dentro del gobierno, pero que tienen unos ínfimos salarios, son los niveles más bajos. Estructura, confianza, es decir, hay una multiplicidad que desarticuló, ¿no? O sea, precisamente era desarticular. Y como empleador,
o sea, el gobierno también sobrepasa, ¿no? Sobrepasa derechos. La feminización o sea, el trabajo precario, feminizado, va a pervivir un tiempo más, y nuestra apuesta era sí ofrecer alternativas y que las mujeres dijeran, bueno, ¿qué otra forma, ¿no?, de resolver necesidades quieres o te visualizas? Porque también, digamos que, vamos a decirlo así, en esta administración, en un gobierno de izquierda, entiéndese por esto lo que se desee, sí se preguntó y se consultó y se trabajó con mujeres y se sigue trabajando con mujeres, ¿no? Para saber, o sea, tampoco la academia sería nadie para decir qué modificar y cómo, ¿no? O qué necesidades priorizar si no entablamos el diálogo. O sea, para esta mesa hubiéramos invitado a las mujeres con las que trabaja el instituto, con las que trabaja aquí la clínica, ¿no? Para poder hacer este diálogo no solamente entre nosotras, ¿no? En esta misma línea, como bien lo menciona Gaby, yo creo que la cuestión de la pobreza, como nos mencionaba, que es uno de los retos o que se presenta de forma que está presente todo el tiempo, es donde se hace presente la precarización del cuidado. A partir de estudios hay un proyecto que recuerdo, es Latin Así, se denominaba, y se buscaba comprender cómo la política pública, cómo era el impacto de la política pública en contextos, en aquellos adultos mayores que recibían, que tenían el apoyo de algún programa social. Y es aquí donde resulta la cuestión de la precarización del cuidado. No todas las personas, en el contexto en donde realmente se hace presente es en un contexto donde existe la pobreza, porque el acceso a los cuidados, por ejemplo, ante la compra de medicamentos, la escasez de los distintos recursos materiales y humanos, se hace presente, ¿sí? Y a partir desde sus propias limitantes es donde ellos tienen como esta cuestión de buscar estrategias para que impactan directamente en su calidad de vida. Y es como desde no tener un espacio limpio, no tener la forma de no tener este recurso para acudir al médico, comprar medicamento, etcétera, pero es como una manera muy clara de cómo realmente la precarización del cuidado se hace presente en distintas dimensiones, ¿no? Y va de la mano con lo que se comenta dentro de la economía del cuidado, que realmente las personas que cuidan y cuánto dinero no se hace visible y realmente no es como un ingreso formal cuando las mujeres dejan de tomar oportunidades laborales, profesionales, porque están a cargo de los hijos, como bien lo mencionaba, de los hijos, de las personas mayores, de las personas que son dependientes por algún motivo, ¿no? Y se hace aquí presente dentro de la feminización del cuidado, que es lo que ya se ha venido mencionando y se ha trabajado a lo largo del tiempo. Ya está presente como el borramiento de la familia como un gran pilar, era lo que se menciona. Ahora la familia no solo es la que da estas estrategias o hace frente la que hace frente a estas necesidades vigentes de cuidar, ¿no? Del cuidado. Ok, pues hemos escuchado de parte de ambas que en efecto el cuidado es un asunto multidimensional que sin duda nos coloca en el debate de los derechos humanos, y que por supuesto tanto la academia como las y los tomadores de decisiones tienen situaciones en cuales intervenir en torno a lo que se plantea con la población respecto a este tema. Entonces, compañeras, en este sentido voy planteando las últimas preguntas entre nosotras para poder dialogar con la audiencia. Les planteo lo siguiente: ¿consideran importante construir una ética del cuidado? ¿Qué elementos tendríamos que tomar en cuenta? Bueno, principalmente dentro de los elementos que se podrían considerar dentro de una ética del cuidado tiene que ver con esta cuestión de tomar en cuenta el principio de justicia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que todos debemos de tener derecho al cuidado. Este sería como uno de los elementos que sí proponemos como que para que se tomen en cuenta. Otro sería
por dignidad humana, ¿no? Es por respeto a la dignidad del ser humano, y esto tiene que ver con recibir cuidados dignos y que no sean recibir cuidados en condiciones precarias. Esto en esta línea. Sí, en esta línea. Otro elemento que podría ser es el respeto al ser humano, porque el cuidado tiene que ver con la dependencia. Hay personas que están en dependencia extrema. Por ejemplo, las personas que viven algún trastorno neurodegenerativo, algún tipo de demencia, que van perdiendo la conciencia de sí mismos. Todo esto es muy importante dentro de la cuestión del cuidado. ¿Por qué? Porque más vale jamás perder, dejarlos de ver como personas que se tienen que respetar y como personas humanas, ¿no? Aun cuando el nivel de dependencia sea muy alto, que lo hemos visto dentro de distintas maneras, que en ocasiones cuando se hace presente este tipo de características, cómo se violenta, y es aquí donde entra esta cuestión de la ética del cuidado, ¿no? Y en este sentido, sé que ya nos mencionaste algunos planteamientos, Marta, pero agregaría, para que continúes con esta reflexión, ¿cuáles son algunos aportes del análisis sociocultural de las emociones al pensar el cuidado? Bueno, pues de forma concreta, así como lo veníamos mencionando en un inicio, yo creo que hay aportaciones y espacios de este tipo que nos permite conocer todo lo que se está logrando y lo que se estaba avanzando en este camino, ¿sí? Y un aporte relevante es empezar a entender las emociones como constructos sociales, y no como algo que pasa por lo racional, sino que las emociones son construidas socialmente y tienen una repercusión cultural, ¿sí? Otro de los aspectos que podríamos mencionar dentro de los aportes que tiene que ver con el análisis de las emociones es que uno de los propósitos es trabajar sobre una cultura emocional sobre el cuidado, entendiendo las emociones como construcciones sociales y fortaleciendo aquellas emociones que aparecen en la cultura. ¿Cuáles son aquellas que favorecen, por ejemplo, como la solidaridad, la ayuda mutua, la reciprocidad, y empezar a generar una cultura de derechos, pero sí hacer foco en esta cultura emocional en relación al tema que estamos abordando, que es el cuidado? Y un último aspecto que se considera como central es lo central está en el trabajo de una cultura emocional, como se mencionaba, sobre el cuidado y sobre la cultura de derechos, la parte de que se está abonando y se están haciendo propuestas para, como bien lo menciona Gaby, sea como una cuestión de derechos la cuestión del cuidado, y que tenga un sentido de corresponsabilidad, que no nada más se focalice en una sola esfera, en una sola dimensión, ¿sí? Pues principalmente sería esto. Bueno, pues en este sentido de los planteamientos que han hecho las compañeras, quisiera abrir las participaciones a la audiencia y preguntar si ustedes quieren hacer alguna intervención, si tienen algún planteamiento que brindarnos, una pregunta. Doctora Oliva. Bueno, en realidad como abonar a la reflexión y preguntar a Gaby y a Marta, que en este diálogo que han entablado a partir de la facilitación que hace Libertad, con los puntos a reflexionar, si encuentran puntos de convergencia o puntos que se han retomado, o sea, que tanto y Mujeres ha recuperado de estudios propiamente que se han hecho en la academia sobre el cuidado, y que tanto los estudios que se hacen del cuidado en la academia están considerando los aspectos de los policy makers, ¿no? O sea, los tomadores de decisiones, porque pues parece que hay muchas coincidencias, pero yo sí me pregunto qué tanta interlocución ha habido para llegar a esto. ¿Alguien más y algún otro comentario igual para que... Así, se escucha, ¿verdad?
Me gustaría saber, dentro del planteamiento que hace Mujeres en la Ciudad de México, con toda esta problemática de los cuidados que se centran y se descargan en el trabajo de las mujeres, ¿cómo están considerando la participación de los hombres? O sea, ¿cómo impulsar la participación de los hombres en los procesos de cuidado y de autocuidado? O sea, y si a lo mejor, si lo tienen contemplado, y si lo tienen contemplado, ¿cómo o qué están pensando al respecto? A mí también me interesaría si pueden ahondar en esta parte de que Marta comentaba esta parte de que la dependencia, más bien de que el cuidado implica la dependencia del otro. Entonces, a mí me gustaría saber cómo desde el enfoque de la dignidad y de los derechos humanos se puede llegar a esta, por llamarlo de algún modo, descodificación, descosificación del otro. Porque sí me parece que es como muy loable ir en esa dirección, pero se me dificulta mucho entenderlo, sobre todo en este sentido de que luego la misma familia es la que ve al enfermo o a la persona que necesita cuidados como un estorbo o como alguien que impide el desarrollo de esa propia familia. Si están de acuerdo, vamos con este bloque y establecemos un bloque posterior para las otras preguntas. Adelante. Bueno, es que, digamos, desde el encuadre de las políticas públicas lo vemos, pues sí, el gran campo de estudio que se tomó como base, pues fue la economía, ¿no? La economía, el uso del tiempo, ¿no? Como la distribución del trabajo. En términos del trabajo que hicimos con mujeres, y este año tuvimos un evento con mujeres indígenas bien interesante y hablamos de cuidados. Digamos que, pues sí, con todo respeto, las doñas lo ven como algo generacional. Sí, que lo haga mi hijo, pero le decíamos, a ver, usted imagine si en su comunidad hay algún espacio donde pudiera haber dejado a sus hijos mientras usted acababa de elaborar o traer cosas, o ir a comprar o ir a recoger a alguien a la tapa o algo así, lo hubiera usado, ¿no? Pues están habituadas a tener a sus hijos juntos, ¿no? Decían, que mi hijo lo haga, que mi hijo lo llegue a hacer, pues será lo bueno. A mí me ayudó el zapatero de la esquina, pero yo no, o sea, las doñas lo que referían como, vamos a decirlo, como una emoción identitaria. Si yo pude con eso, ahora ¿por qué están chillando? ¿No? O sea, en esta sobrefeminización de que han logrado sacar 5 o 6 hijos solas, pobres, ¿no? Vendiendo en la calle, sin ningún apoyo de nadie. Deja tú que el Estado, no existe eso. Eso no existe. Vamos, como en esta, incluso orgullo, ¿no? Incluso orgullo, podríamos decir, de ¿por qué ahora lloran las jóvenes? ¿No? Pero también, bueno, es todo un contexto sociocultural, podríamos decir, de toda la diversidad de mujeres que hay en la ciudad, pues habría que ver, y yo te diría, no sé, para nosotras fue, primero, tomar en cuenta el campo de estudios, pues sí, de la economía del cuidado, ¿no? De la economía feminista, y tomar la escucha de este tipo de testimonios, ¿no? De tomar en cuenta que sí habría que respetar a quien decide cuidar a sus hijos, y mujeres que dicen, claro, es que yo los quiero cuidar, claro que quiero ingresos propios. Pues qué condiciones podemos generar como Estado para que ese trabajo también, o sea, tenga un ingreso, como en países decentes, ¿no? Que se tiene un año de licencia cuando nace un bebé, y la licencia es intercambiable, ¿no? Si lo toma el papá o la mamá, o 6 meses el papá y 6 meses la mujer. Vamos, pero este país creo que no le falta un poco para eso, para llegar económicamente a esas condiciones. Podríamos decir que en términos de tomar lo masculino en esta problemática está lo de apoyar el permiso de paternidad
consciente, por eso lo de las pláticas, por eso asumimos que había que tomar las pláticas, ¿no? Y les digo, sale una cuestión formativa porque sí rompe con la paternidad masculina mexicana. No saben qué hacer. ¿Qué hago con ese tiempo? Lo dedican. Hay un fenómeno curioso, en la policía es donde más permisos de paternidad donde se han solicitado. Entonces, bueno, ¿qué hacían pues primero se investigó, hay 2 investigaciones ya. ¿A qué lo abocaban los hombres? A resolver trámites, a ir por el compadre, es decir, no para el trabajo de cuidados en casa. Entonces, por eso de ahí empezó a hacerse ya todo esto de las pláticas. Y vamos, las políticas de corresponsabilidad y de permisos de el equilibrio con la vida personal y familiar, yo creo que es una buena apuesta, ¿no? Es decir, a lo mejor no tienen hijos los hombres, pero sí tienen necesidades personales, ¿no? Profesionales, no tienen familia, son zetas que crecieron en la ciudad y bueno, pero tienen necesidad de tiempo igual que las mujeres. Y sí, se ha tratado de que no por eso no tengan permisos especiales como para ir al festival de sus hijos, como para llevar a su papá a la consulta y no delegar que eso nada más es natural o únicamente responsabilidad de las mujeres. Y la otra, bueno, creo que no puedo responderla. Sí, le corresponde a los... Bueno, la primera, a ver si va por ahí, la cuestión de la interlocución. Yo creo que eso es muy importante porque vamos caminando de manera en conjunto. Uno tiene que ver, por ejemplo, los encuentros que se organizan en relación a las distintas temáticas, ¿sí? Sobre el asistir a determinados foros, a los talleres y todo lo que se coloca sobre la mesa, desde luego son como elementos que a nosotros nos ayudan como para empezar a entender las problemáticas desde la cuestión política, ¿no? Cómo se podrían implementar los trabajos que se publican, toda esta cuestión, las iniciativas que se tienen. Yo creo que la interlocución podría dejarlo como en esta dirección. En relación a lo que se pregunta, esto es como una de las tareas. De forma concreta podría responder en relación a cómo empezar a descosificar la parte del cuidado o la parte de la dependencia del otro, ¿sí? Yo creo que aquí tenemos una gran misión como sociedad y tiene muchísimo que ver con reconfigurar el significado del cuidado, que el cuidado en ocasiones se entiende que parte nada más de manera individual. Yo asumo el cuidado de los miembros de mi familia porque me corresponde por un deber ser, por una serie de elementos que en ocasiones no damos pie a que sea como esta resignificación, a empezar a trabajar el cuidado de manera colectiva, a esta corresponsabilidad que ya se viene trabajando desde un nivel macro a un nivel micro. El macro donde se involucran, como lo mencionaban, qué le toca al Estado desde las distintas estrategias que se pudieran implementar, organizaciones civiles, a las comunidades, a las comunidades, las relaciones vecinales en ocasiones juegan un papel importante para hacerle frente a las distintas demandas y sobre todo a nivel ahora micro, ¿qué nos toca? Las familias, ¿qué nos están tocando o qué nos dejan? La reestructuración de las relaciones familiares, hasta cosas tan sencillas como involucrar ante tareas de cuidado tanto a los niños como a las niñas, a los nietos y a las nietas. No solamente empezar a romper este paradigma de solo es una cuestión de mujeres, es que yo no sé, sino más bien como empezar a darle como este nuevo significado para que se pueda lograr, como bien se coloca sobre la mesa, darle este significado más allá de lo individual, sino que estamos haciendo de forma colectiva. Bueno, no sé si... Pues en esta actitud proactiva y en esta reflexión que nos plantean las compañeras, les llamo a que construyamos el siguiente bloque de preguntas para dar paso a la palabra de nuestras ponentes. Entonces, ¿quiénes quieren plantear sus preguntas? Serán 3 como en el bloque anterior, por favor. ¿Alguien más? Yo más que una pregunta les quiero hacer notar. Yo no conozco de políticas públicas, pero sí conozco de la vida sindical. Y cuando nosotros planteábamos acerca de que a los hombres también se les diera derecho a la guardería, yo trabajaba en el Seguro Social y hay un programa que se llama Más de Sims, que tiene una serie de características de prestaciones más alta que el resto de los trabajadores.
Cuando nosotros planteábamos que se debería de dar el mismo derecho a los hombres como trabajadores IMSS, para que accedieran a los cuidados de la guardería de Madre IMSS, que fuera una guardería para los trabajadores de IMSS, las primeras que se oponían eran las mujeres. Y cuando se les decía que el hombre también tenía derecho a que se le diera una compensación económica porque sus hijos no asistían a la guardería de Padre IMSS, decían que no, porque eso era cuidado de la mujer. Entonces también desde la perspectiva de las mujeres sindicalizadas, trabajadoras, ellas asumen el cuidado de los hijos, bueno, de los viejos, pero eso todavía no monopolio. Ajá, dicen, nosotros cuidamos a los hijos y nosotros no podemos que ingresen a los trabajadores IMSS a las guarderías Madrid. Es una discusión. No, digo, estamos llenos de ejemplos súper interesantes con respecto, ¿no? Hubo uno bien famoso, uno muy famoso en la Ibero, el sindicato, ¿no? Que las feministas sindicalizadas pretendieron que cuando fallecía alguien del familiar se le daba una semana para los hombres y 15 días para mujeres. Entonces las feministas dijeron, pues vamos a ampliarlo para que los hombres también disfruten 15 días. No, pues ¿cómo? Si las que lloran son las mujeres, ¿no? O sea, el otro extremo. Claro, yo creo que ahí es parte de echar a funcionar las políticas públicas o la mano de las instituciones para que digan, hombre, tiene muy poco que serán como 7 años, ¿quién me ayuda? A lo mejor que se lo saben el dato de las guarderías del ISSSTE. Si los papás trabajadores no tenían derecho al acceso a las estancias infantiles del ISSSTE, solamente si su mujer era desempleada, ¿no? O él era viudo o divorciado. Si no, no tenía el derecho, solamente las mujeres, como este ejemplo que nos comparte. Claro, ahí requerimos hacer la reflexión colectiva, ciertamente, ¿no? De hablar de que el derecho al cuidado y la responsabilidad de proveerlos es social, colectiva, ¿no? Y todos tenemos que intervenir, no solamente las familias, no solamente las mamás, ¿no? No solamente las viudas. ¿Quieres decir algo? Pues no construimos un bloque, pero les llamo de nuevo si quieren plantear alguna reflexión o pregunta, que podamos hacerlo, por favor. Allá atrás. Pero no me Sí, se acerca. Ya las puertas te escuchando. Gracias. Bueno, me hago acá. Gracias. Bueno, la conversación llegué un poquito más adelantada, pero he ido agarrando un poco lo que tiene que ver con la relación del cuidado y sobre todo la estructura cultural de género. Pero ahora yo pregunto por la dimensión nacional, y siendo México un país de cruce migratorio tan importante, ahora en Colombia, digamos, estamos viviendo una migración altísima de venezolanos por la crisis que está allá. 2 años ya prácticamente 1 millón de venezolanos en cruce por Colombia, y el trabajo de cuidado, digamos, se está convirtiendo en uno de los lugares clave para supervivencia, digamos, pero también empieza a entrar al nivel de la trata de personas, porque entonces es como yo te doy de comer, tú duermes aquí en mi casa, tú no sé qué, y yo no te doy nada a ti, tú antes agradece, tú sobrevive, tú... y supongo que tal vez ya se han establecido un poco las preguntas, hablando de derechos o de políticas, o en fin, pero cuando los sujetos no son ciudadanos en el país, pues imagínate, si ya para los ciudadanos la ciudadanía de estas mujeres nula prácticamente, entonces no imagino yo las oscuridades para aquellos que no son ciudadanos. Sin embargo, imagino que se han planteado algunas preguntas o se han generado algo, y quería saber de pronto qué podría haber allí desde la experiencia que tienen ustedes, que es una pregunta constante, digamos, para nosotros. Vamos a agruparla con la otra pregunta. Yo por
Bueno, pues hola. Muchas gracias por su ponencia. También tuve que llegar un poco después. A mí la duda que me surge es qué hay respecto a los estudios socioculturales de las emociones, cómo han mirado como los factores que prestigian el cuidado. Porque si bien la actividad de cuidado es fundamentalmente hecha o mayoritariamente hecha por mujeres, encarnada en la maternidad, a toda esta ola a la que se le naturaliza el ser mujer, pues también hay que lo sostiene, ¿no? Tanto como cosas como, ¿cómo llamarlas? Como consecuencias perjudiciales, ¿no? Castigos que pueden tener, desprestigios de las mujeres, como también alabanzas tal vez. Entonces esa es mi pregunta, ¿no? Como desde este lado, ¿por qué luchan las mujeres? Porque claro que también puede haber como un súper orgullo, decir yo soy la única que entrego mi vida, etcétera, ¿no? En donde también la perspectiva de género pues entreteje un montón de formas de vida y de asumir el cuidado pues bien complejas. Gracias. En la línea de lo que está comentando, en la línea de lo que está comentando la compañera, también preguntar cómo lidiar con aquellas valoraciones socioemocionales que además nos hacen como bloquearnos a políticas de desfamiliarización del cuidado. Pienso, por ejemplo, en que la familia decida que el adulto mayor esté mejor cuidado en el asilo. Y eso todavía para los mexicanos es algo muy fuerte, ¿no? O sea, es mal hijo, mal hija, cómo lo abandonaste, ¿no? En el asilo, cuando a lo mejor, y estudios de colegas han mostrado que muchas veces la persona misma, el adulto mayor dice, es que la verdad me siento más a gusto aquí, a lo mejor hasta más seguro, ¿no? Es un profesional quien me está viendo, pero cómo desde instancias públicas, como reconfigurar el chip, ¿no? Que traemos para ese bloqueo, contra ese bloqueo, ¿no? De desfamiliarizar, ¿no? Sí, yo ahí sumaría el tema, como lo dijo David, el tema de la cultura, o sea, esa incapacidad de pensar, la dificultad cultural de pensar que hay un otro que se puede hacer cargo del cuidado, o sea, en términos afectivos, ¿eso qué significa? Y cómo lidian con eso los tomadores de decisiones, ¿no? Los policy makers, porque finalmente eso es cierto, ¿no? Esto que menciona David, no pensar en que podemos usar los asilos como espacios, incluso el nombre, ¿no? Como espacios de cuidado por otros, o profesionalización del cuidado. También se juega una dimensión emocional de manera interesante, ¿no? A ver, esto se pone bueno e interesante. Ahorita que mencionaban en relación a conjuntando primero esta parte con lo que cerraron en relación a los sentidos, si se fijan culturalmente, como dijo David, el hecho de que yo tome la decisión para que un adulto mayor sea atendido en una institucionalización, en ocasiones tiene una connotación negativa, ¿vale? Mala hija, desconsiderada, malagradecida, cierto tipo de etiquetas que todavía no estos sentidos realmente se siguen reproduciendo con esta connotación, ¿no? Aquí viene ad hoc, yo creo que dentro de este proyecto que les menciono que en el que colaboro ahora que nos fuimos a España, allá ni siquiera existe la cuestión de los asilos, ¿no? Era interesante cómo los adultos mayores no vivían en un asilo, ahora está la modalidad del cohousing, donde ellos como adulto mayor asumen y le dan sentido a esta etapa de la vida de manera individual. Le doy sentido y sabor a eso de ser viejo, pero sobre todo se empiezan a generar sentidos colectivos a lo que vamos en esta parte. Ni siquiera ellos se asumen como la parte de asilado. En las entrevistas era muy interesante
que en ocasiones ellos mencionaban, ni siquiera no tienen como la etiqueta del adulto mayor, ¿sí? No se consideran adultos mayores ni viejos, sino sean residentes, y a partir de que asumo y disfruto esta etapa de la vida y tengo un sentido, soy capaz de generar redes de apoyo de manera colectiva en donde me desenvuelvo. Y yo creo que toda esta connotación tiene un significado cultural, empezar como a romper este paradigma que en ocasiones los sentidos se van reproduciendo, ¿cierto? Y es como toda esta parte, veíamos cómo se generan estrategias, pero no individuales, sino cómo las emociones, el cuidar implica emociones que en ocasiones hacen que afecten o beneficien a esta persona con la que me dirijo. Y pues sí, esto sí es como está socialmente aprendido, y el desinstalarnos de eso, yo creo que sí estamos como en esta apuesta para generar otros sentidos, otras formas de comprender en esto concreto el fenómeno de ser viejos. Si de por sí hacemos todo lo posible para no llegar a esa etapa de la vida por una cultura que está tan mercantilizada, o sea, es como muy compleja esta parte, ¿sí? Otra de las cuestiones que tienen que ver con las emociones, ya se fue, acá está, son emociones que tienen que ver con, dentro de este mismo grupo, como en ocasiones el sentido de cooperación, hay ciertas emociones que están dentro de, como la solidaridad, la ayuda mutua, como cierto tipo de acciones hacen que se desprendan cierto tipo de prácticas o de trabajo de manera pues colaborativa, ¿no? El cariño, la amistad que se hace presente durante momentos específicos para que puedan involucrarse y estar preocupados por el otro y decir, ok, el cuidado no solamente se va a instalar de yo como esposa, tú como esposo, como hijo, sino entre personas de la misma edad se van generando como este tipo de estrategias. Pero esto es bien interesante. Yo creo que ahora que se termine el proyecto, como dentro del análisis, no se ha realizado el análisis, pero sí valdría la pena, como lo que mencionas, cuáles son estas emociones que asumen como las mujeres y los varones, para empezar como a reproducir toda esta cuestión dentro del trabajo de cuidado, ¿no? El cuidado transnacional, esto que mencionaban, esto me parece importante porque ya se empieza a dar lo que es el cuidado transnacional. Por ejemplo, dentro de la literatura hay mujeres del Perú que se van a Italia a trabajar, ¿cierto? Se van a trabajar en otros contextos, pero no dejan de ser cabezas de familia, proveedoras de cuidado, estar al pendiente de los hijos, tienen todo el tiempo, están al tanto y llevan el control de la situación. El contexto no se los permite, pero ahora ya se están haciendo estudios en relación a esta cuestión del cuidado transnacional, que aquí Gaby yo creo que podrá profundizar un poco más, pero ya está apareciendo, ¿sí? Esta cuestión de la migración, ¿qué papel está jugando en nuestro contexto? Pues quizá igual siguiendo ahí con el tema de lo transnacional, en la Constitución, bueno, vino como cuando pues ganó Donald Trump, para decir eso, ¿qué tiene que ver? Se consideró formular toda una serie de condiciones para toda la cuestión de la deportación, ¿no?, de connacionales, hubiera una protección de derechos. Hay una propuesta de un programa que se llama Ciudad Santuario. Se considera que se desprenderá de la Constitución, está todo el apartado con respecto a proteger derechos de personas en tránsito, migrantes, huéspedes, y hay otra categoría más que no recuerdo, que engloban este programa de Ciudad Santuario y de procurar, ¿no?, derechos. Voy a decir un ejemplo que me gusta muchísimo, siendo la Ciudad de México el único estado que tiene el derecho a la interrupción legal del embarazo, no hay ninguna restricción para personas migrantes y lo usan. Hay lo acabo de usar el dato. Hay una proporción, ustedes se pueden meter a la página de la Secretaría de Salud y ver que hay una proporción de mujeres migrantes que han hecho uso de este derecho. Por ejemplo, ese es un ejemplo bonito para las mujeres, en términos de que sí se procura que al menos haya mínimas garantías. Y bueno, hicieron una estación
que el origen es más para las comunidades indígenas, también llegan a convivir 50 de los grupos étnicos del país, ¿no? En la Ciudad de México, y hay un centro cultural que acaban de inaugurar, eso tiene poquito, está en el centro. Digamos que ya sé que con un centro no se resuelven una serie de necesidades de quizá miles de personas, sin embargo, pues bueno, es estas pequeñas acciones que están dentro del marco de derechos y que tendrían que tener. El seguro del desempleo, por ejemplo, también está facilitado para personas migrantes. Esto por la cuestión de cuando vino esta migración de haitianos, ¿se recuerdan? Se abrió, ¿no? O sea, no es necesariamente uno que estar como habitante de la ciudad para poder acceder a este derecho. Eso como ejemplos, ¿no? Se fortaleció con lo que va a ser esto de la ciudad santuario, que es toda esta procuración de derechos. Participan un montón de ONGs porque hay varias en la ciudad procurando toda esta cuestión. Y bueno, pasaría a la otra, al punto que nos planteaba Oliva. Claro, consideramos que las necesidades tienen género, por lo tanto tienen una construcción identitaria, y claro que emociones. Consideramos que no es o sea, las necesidades de cuidado, vamos, dependen también de vínculos sociales, ¿no? No sé si familiares, pero sí dependen de vínculos sociales y que no somos piedras ni macetas. Los bebés no lo son y claro que requieren de mamás, ¿no? Quizá de papás a veces, pero sí de tener estos vínculos y de que el sistema de cuidados tendrá, ¿no? Sí considera que hay vínculos psicológicos que requieren ser parte de una de las aristas con las cuales se diseñen, por lo menos por delegaciones, ¿no? Con quien quiera participar. La apuesta es de que incluso la iniciativa privada, ¿no? Participe de invertir, ¿no? en infraestructura con esta idea también. Pareciera loco, pero es cierto, ¿no? O sea, claro que se requiere infraestructura planeada psicológicamente, pues, para resolver necesidades de acuerdo a las características de la población, que les digo, es como un mosaico y sí se puede mapear, ¿no? Sí se pueden mapear por sectores socioeconómicos, tipos de familias, ¿no? Número de adolescentes, número de personas. Hay un buen número de casas donde no hay adultos, por ejemplo en Azcapotzalco. Cosas que llaman la atención, pero está la diversidad, tal el mosaico que habrá que ver y que habrá que diseñar. Pues sí, nosotros, para mí, la idea, espero que perviva, es que sí sea a partir de lo que plantee la población. Solamente rescatar la última pregunta respecto al prestigio y esta idea de reivindicarse como cuidadora, más allá de lo que se puede ofrecer en términos humanos y sobrepasar eso. ¿Qué reflexiones tendrían al respecto a esta forma de ver el cuidado como heroico, como ir y esto me permite hablar también de la dimensión del autocuidado? ¿Qué opinión les merece sostenerse como cuidadora y procuradora de ese cuidado desde el papel de las mujeres y mantener ese rol a pesar de sí misma, de su salud, de su cuidado, de su economía? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué opinión les merece eso? Y rescatando la pregunta que hacían al final. Si quieres, tú cierras. No, pero tú cierras. No, pues es difícil. Nosotros en el instituto, bueno, la piedra de toque para nosotros era el uso del tiempo. El uso del tiempo tiene género, ¿no? Tiene rostro, pues tiene, vamos a decir, lo que decimos en la ciudad, la chinga, ¿no? Las mujeres, claro que tenemos pobreza de tiempo y que para nosotros era decir, bueno, ¿cuáles son? ¿Cómo quiere resolver estas necesidades? ¿Cómo piensa? ¿Qué otras? Y pusimos, hagan de cuenta, 5 sobres para que pudieran las mujeres y resulta que salieron otras necesidades y yo había pensado unas y en el trato salen más. Entonces yo diría, no tengo la respuesta completa y sí les podría decir que la apuesta es en el cambio generacional, en el uso del tiempo, ¿no? Que en la ciudad obviamente sea más eficiente para transportarnos y que no nos invada, ¿no? Porque eso es parte del uso del tiempo cotidiano,
de mujeres y hombres, y claro que impacta en esta cuestión. Para nosotros, digamos que son condiciones. No sé qué más pudiera hacer con respecto a un sentimiento como el orgullo. Les podría decir, lo hemos palpado, sabemos que es así, y nosotros, digamos que en el diseño de la política pública nos tocaría respetar y no promover, ¿no? Si queremos más bien manejar condiciones, ¿no?, materiales para cambiar las condiciones de las mujeres, no tanto pues su identidad. No lo sé a dónde va. Yo creo que de forma concreta con lo que se podría cerrar tiene que ver con la cuestión, como bien les mencionaba, el enfocarse en esta etapa de la vida es la cultura de la prevención en distintas áreas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo para evitar o para necesitar lo menos posible el trabajo de cuidado, ¿sí? Una de manera individual y también pues de manera colectiva, era como esta parte a lo que vamos, que va de la mano con la cuestión del qué le toca, qué me toca y qué le toca a los demás. Yo no puedo asumir todo el tiempo, sino empezar como a darle este nuevo sentido y a ser cómplice a estas nuevas relaciones intergeneracionales, porque el cuidado no solamente le toca a los adultos, sino es empezar desde generar una cultura de cuidados desde edades tempranas con la finalidad de que esto funcione y se empiecen a cambiar los sentidos y los significados. Pues de forma general, pues cerraría con eso. Bueno, pues es así con estas últimas ideas que cerramos nuestra mesa de diálogos sobre políticas del cuidado, precarización y feminización. A mí solamente pues me resta agradecer a nuestras compañeras, a Gabriela Revueltas Valle y Mujeres de la Ciudad de México, a la maestra María Marta Ramírez García de la Universidad Jesuita de Guadalajara, del ITESO, y pues irnos con lo que hemos dialogado aquí, lo que se ha expresado, y pensar que el cuidado pues es justamente esta dimensión que a todas y todos nos implica, que nos vayamos con conceptos tan importantes para construir y sostener en nuestra realidad social, como corresponsabilidad, subjetivización y colectivización del cuidado, principios de justicia y dignidad humana, la importancia de que las personas que cuiden se identifiquen también como merecedoras de cuidado. Solamente pues queremos entregar a nuestras participantes en la mesa de diálogos. Gracias, Gaby, sus constancias. Enviamos a la doctora Rocío Enríquez un solidario saludo, por favor, Marta, si le haces llegar, y también a la maestra Gabriela Revueltas Valle. Y pues a ustedes agradecer el favor de su atención y su paciencia y haberse quedado con nosotras este tiempo. Muchas gracias.